Amén, hermanos. Damos la bienvenida. Dios les bendiga. Feliz tarde, feliz noche, hermanos. Nuestro hermanito Raulito desde Chile con el estudio del libro de los Hebreos. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, muy buenas tardes y buenas noches para los que están allá en Europa. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Es una alegría y un gozo para mí poder estar un miércoles más escudriñando la Escritura junto con ustedes. Vamos a estar considerando algunas cosas del libro de los Hebreos. Vamos a hacer un panorama de lo que está pasando en la vida de los destinatarios y por qué el autor va a escribir la carta que les escribe o el libro que les escribe, para después concentrarnos en uno de los pasajes en el capítulo 10. Y más adelante, si tenemos la oportunidad, vamos a estar estudiando el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos y vamos a ver un panorama general de lo que está pasando en el contexto y las circunstancias de los destinatarios a los que el autor de Hebreos le escribe. Por lo que vemos a lo largo de toda la carta, parece que la fe de los hermanos a los que el autor le escribe ha comenzado a decaer, ha comenzado a menguar, algunos se han paralizado, incluso por la mente de algunos ha pasado el hecho de retroceder. Nosotros vemos algunas indicaciones, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una exhortación, hay un primer llamado a prestar atención con diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso puede ser una referencia a que algunos hermanos de los que el autor le escribe han comenzado a deslizarse paulatinamente en sus vidas espirituales. De hecho, en el versículo 3 hay una exhortación a no descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha otorgado, porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No solamente algunos han comenzado a deslizarse, sino que probablemente han comenzado a descuidar su salvación. En el capítulo 3, en el versículo 7, el autor va a decirle, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Si oyes hoy la voz, no endurezcáis el corazón. Hay un llamado a no endurecer el corazón. En el capítulo 4, en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11, estas cosas las vamos a estudiar más a profundidad y es interesante poder ver el hilo de ideas, la fluidez de ideas que el autor presenta desde el capítulo 1, 2, 3 y 4. Es maravilloso lo que el autor va a presentar en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero en el capítulo 4 va a ser otra exhortación, va a ser un llamado a no seguir el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le fue anunciada la buena noticia, le fue prometida una tierra buena, y vemos ahí en el capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay un llamado a no seguir el ejemplo del pueblo de Israel, quienes vieron el poder de Dios actuando en favor de ellos, quienes disfrutaron del amor de Dios, la compañía de Dios, cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando anduvieron en el desierto, todo lo que Dios les mostró por amor a ellos, en favor de ellos, mostrando el poder de Dios en favor de ellos, y sin embargo no pudieron entrar, según lo que vemos ahí en el capítulo 4. También en el capítulo 5, en el versículo 11, hay una indicación a que no han continuado creciendo espiritualmente. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En el proceso de crecimiento espiritual, los hermanos se detuvieron, al punto que el autor le dice, tenemos necesidad de enseñarle los primeros rudimentos. En vez de darle alimento sólido, tenemos que darle leche. En el capítulo 10, en el versículo 23, 10, 23,
Hay un llamado a mantenerse firme. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque algunos de ellos probablemente en sus vidas espirituales habían comenzado a ser fluctuantes, a ir y venir, a estar y no estar. Por eso el llamado es a mantenerse firme sin fluctuar. Mira el versículo 25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces se habían vuelto fluctuantes, algunos habían comenzado a tomar por costumbre el hecho de no congregarse. El ánimo espiritual, la fe de los hermanos había comenzado a decaer, había comenzado a menguar, al punto que, miren el capítulo 10, versículo 39, al punto que por la mente de ellos estaba pasando el hecho de retroceder, porque hay un llamado a no retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden. En el capítulo 12, en el versículo 3, capítulo 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cómo termina el versículo 3? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Jesús, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no decaiga y no se canse hasta desmayar. Y la última indicación es que nosotros podemos ver referente a esto en el capítulo 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que lo cojo, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, sigan adelante, hagan sendas derechas. Entonces, fíjense que en la mente de los hermanos, algunos se estaban comenzando a deslizar, otros habían estado descuidando la salvación grande y preciosa, otros habían quizás endurecido su corazón, algunos en vez de ya ser maestros tenían necesidad de que se les enseñase los primeros rudimentos y en vez de darle alimento sólido se les diese leche. Por la mente de algunos estaba pasando el hecho de volver atrás. Algunos, según el capítulo 12, versículo 3, estaban cansándose al punto de casi desmayar. Y según el 12:12, las rodillas de algunos y las manos, los brazos de algunos estaban caídos, estaban paralizados. Por eso el autor se ve en la necesidad de escribir esta carta, este libro. Y todo lo que nosotros vamos a ver en este maravilloso libro tiene como propósito el motivar, el animar, el impulsar la fe de los hermanos. Vamos a concentrarnos en el capítulo 10. En otro momento vamos a estar viendo las razones principales por las cuales se puede producir el desánimo espiritual en nuestras vidas. Y vamos a estar considerando el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Pero hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 10. Si nosotros vemos el capítulo 10 y nos concentramos desde el versículo 32, el autor va a intentar, va a impulsar, va a motivar a los hermanos a través de hacerles recordar algo importante. Versículo 32 va a decir y va a comenzar, pero traed a la memoria. Y la expresión traer a la memoria es, vayan allá, recuerden este momento, no se olviden de esto, traigan a la memoria. ¿Qué cosa era lo que ellos tenían que traer a la memoria? Los días pasados. Acuérdense, hermanitos, acuérdense, hermanos, lo que tuvieron que pasar, las cosas que tuvieron que suceder, los días pasados, dice el versículo 32, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Los hermanos a los que el autor le escribe, una vez que fueron iluminados, eso es una referencia a una vez que conocieron la verdad, una vez que oyeron, creyeron y obedecieron a la palabra verdadera del evangelio, una vez que conocieron la verdad y la verdad iluminó sus vidas comenzaron a pasar por grandes pruebas. Dice el versículo 32, gran combate de padecimientos. No solamente padecimientos, sino gran combate de padecimientos.
Lo que los hermanos tuvieron que comenzar a atravesar desde el momento que fueron iluminados, desde el momento que se convirtieron, no fue cualquier cosa. Tuvieron que comenzar a enfrentarse con gran combate de padecimientos, como probablemente estamos pasando muchos de nosotros. Según el versículo 33, no solamente padecieron en el final del versículo 32, sino mira cómo comienza el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios, padecieron, sufrieron vituperios y tribulaciones. Entonces, fíjense lo que destaca el autor, 3 palabras: padecimientos, vituperios y tribulaciones. El sufrimiento y la vida de los hermanos no comenzó a ser una vida simple, una vida sencilla. Tuvieron que enfrentarse con grandes pruebas. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuáles padecimientos? ¿Cuáles vituperios? Mira el versículo 33, algunos de ellos. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Los hermanos, muchos de ellos llegaron a padecer siendo espectáculo. Recuerden que los cristianos en el primer siglo sufrieron persecución y muchos de ellos murieron producto de la persecución, pero no murieron de manera simple, sino que murieron siendo un espectáculo. ¿Cuántos de nuestros hermanos padecieron al punto de morir siendo devorados por leones mientras todos los observaban? ¿Cuántos de los cristianos del primer siglo murieron siendo atravesados con una lanza y prendidos en fuego como antorchas? El sufrimiento que los hermanos tuvieron que atravesar desde el momento que fueron iluminados, desde el momento que se convirtieron, no fue fácil. Muchos de ellos llegaron a hacer espectáculo, como dice el versículo 33. ¿Y qué más dice? Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Había mucho sufrimiento en la vida de ellos y en la vida de muchos seres cercanos a ellos. No solamente terminaron siendo espectáculos muchos de ellos, sino que otros terminaron en la cárcel, porque dice el versículo 34, pero de los presos también os compadecisteis. El hecho de haberse convertido trajo consigo un gran sufrimiento, muerte, persecución, tribulaciones, vituperios, cárceles. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos que enfrentar todas estas situaciones hoy? ¿De qué manera las enfrentaríamos? Probablemente nuestras tribulaciones y nuestros padecimientos no son iguales a los de ellos. Sin embargo, entiendo que muchos de nosotros hoy día estamos pasando por un gran combate de padecimientos, vituperios y tribulaciones. Ahora bien, no solamente sufrieron el hecho de terminar en la cárcel. No basta con que murieran siendo espectáculos, no bastan con que algunos terminaron presos, sino ¿qué más va a decir el versículo 34? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis. No solo terminaron en la cárcel algunos, no solo algunos murieron siendo espectáculos, sino que lo que tenían se lo despojaban. Lo perdieron todo. Piensa por un momento, todo lo que has construido, todo lo que has hecho con tanto esfuerzo, con la ayuda de Dios, y que de un momento a otro todo se termine, todo te lo quiten. Ver sufrir a tu familiar que se lo llevan preso, ver cómo matan a algunos de tus seres queridos siendo espectáculo y cómo nos quitan absolutamente todo. ¿Cómo te sentirías con eso? Ahora hay algo importante, hay algo interesante que el autor resalta, porque cómo sufrieron el despojo de sus bienes. Según el versículo 34, lo sufrieron con gozo. Y pareciese contradictorio
¿Cómo es que el autor puede hablar de gozo en medio de padecimientos, al igual que en la primera carta de Pedro, como lo veíamos semanas anteriores? ¿Cómo es que podemos hablar de gozo en medio de tanto sufrimiento? ¿Cómo es que me acaban de quitar todo y yo lo acepto con gozo? ¿Cómo es que mi familiar acaba de padecer, se lo acaban de llevar preso por haberse convertido al cristianismo y sin embargo yo mantengo el gozo? ¿Cómo es que muchos están terminando su vida de manera cruel, siendo espectáculo, pero ellos mantienen el gozo? Y uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Por qué Pedro también nos habla de gozo en medio de los padecimientos? Mira, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ustedes saben y entienden bien el contexto de la primera carta de Pedro porque lo estuvimos analizando. Y en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo es que Pedro puede hablar de alegría? ¿Cómo es que Pedro puede hablar de gozo si están siendo afligidos en diversas pruebas? ¿Cómo puede hablar Pedro de gozo si los hermanos a los que le escribe lo han perdido todo y son expatriados? ¿Cómo es que Pedro puede hablar de gozo cuando el emperador, uno de los emperadores más despiadados, está persiguiendo a la iglesia? ¿Cómo es que se puede hablar de gozo cuando la fe de los hermanos está siendo sometida a prueba? Y no solo lo va a decir en el 1.6. Mira el 1.8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo es que puede hablar de alegría y de gozo, un gozo inefable, un gozo que es tan grande que no se puede pronunciar? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, los hermanos mantenían el gozo. En el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, el mismo concepto, versículo 12 y versículo 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo podemos hablar de gozo en medio de tanto sufrimiento? Volvamos al Hebreos capítulo 10. Versículo 34, nuevamente. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Saben lo que pensaban los hermanos? ¿Y saben lo que hacía que ellos pudieran mantener el gozo en medio de tanto sufrimiento? Los hermanitos a los que el autor les escribe, ¿saben lo que pensaban y decían? Pueden llevarse todo, pueden quitarnos todo, pueden llevarnos presos, pueden quitarnos la vida, incluso pueden hacer un espectáculo de nosotros, pueden robarnos absolutamente todo, pero hay algo que nada ni nadie nos puede robar. Ninguna circunstancia, por más difícil que sea, ni nadie de esta vida nos puede quitar lo que termina diciendo en el versículo 34. Ellos entendían que aunque lo perdieran todo en esta vida, ellos entendían que aunque el sufrimiento era fuerte, que aunque era doloroso el hecho de que le quitaran todo, había algo que ellos no le podían quitar, que es la mejor y perdurable herencia que tenían, que tienen y que tú y yo tenemos en los cielos. Hermanito lindo, tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Que nada ni nadie en esta vida puede robárnoslo, puede quitárnoslo, puede arrebatárnoslo.
si seguimos siendo fieles al Señor. Por eso, aunque en esta vida lo perdamos todo, aunque en esta vida suframos, aunque en esta vida tengamos que luchar con gran combate de padecimientos, aunque en esta vida seamos vituperados y tengamos que ser atribulados, y la palabra tribulación viene de cómo le extraen el jugo a la uva, pisoteados. Aunque los hermanitos sufrieron, ellos entendían que había algo que nada ni nadie les podía robar. Tú y yo tenemos algo que en ninguna circunstancia en esta vida, por más fuerte que sea, nos las puede robar si somos fieles al Señor. Tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Algo eterno. Pedro decía en el capítulo 1, versículo 4 de la primera carta que lo estuvimos estudiando, que tú y yo tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada, y la palabra reservada tiene que ver con guardado en los cielos para vosotros. La herencia que Dios nos ha prometido, la herencia que Dios nos ha dado, es una herencia eterna, que no se contamina con nada, que no cambia, que no se corrompe y que jamás pierde su hermosura porque no se marchita. Por eso es una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y es interesante que el versículo 34 haga énfasis en que esa mejor y perdurable herencia la vamos a disfrutar en los cielos. Para que los hermanos a los que le escribe y para que nosotros entendamos que aunque en esta vida suframos, debemos luchar por alcanzar la meta de poder estar eternamente con nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos en medio de las pruebas, de los padecimientos, de los vituperios, de las tribulaciones? ¿Qué necesitamos tener en medio de tantas luchas con las que tenemos que lidiar a diario? ¿Qué necesitamos en medio de esos grandes combates con los que tenemos que enfrentarnos día a día? ¿Qué necesita el cristiano en medio de los padecimientos? Es interesante pensar en eso. Si hay algo que necesitamos en medio de los sufrimientos, si hay algo que necesitamos en medio de las pruebas, si hay algo que necesitamos en medio de los padecimientos, es no perder la confianza. Mira el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, aunque las situaciones sean difíciles, aunque el momento sea duro, aunque los padecimientos sean fuertes, aunque las tribulaciones vengan con fuerza en nuestras vidas, no pierdas la confianza. Sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en el Señor, síguele creyendo a sus promesas. No perdáis pues vuestra confianza. Mantente firme, mantente fiel. ¿Por qué razón? Necesitamos confiar en el Señor en medio de las pruebas, entendiendo que la confianza que nosotros depositamos en Él, mira cómo termina el versículo 35, tiene grande galardón. Hay un gran galardón para aquellos que a pesar de las adversidades sigan confiando y sigan creyendo en el Señor. Hay un gran galardón para aquellos que a pesar de los vituperios, los padecimientos y las tribulaciones, no pierdan la confianza en el Señor y se mantengan firmes y fieles a Él. Hay una recompensa, hay un premio, hay un galardón, hermanos. No solamente hay una mejor y perdurable herencia en los cielos, sino que hay un grande galardón. Mira las palabras que usa, grande, no es cualquiera.
No es algo momentáneo, es algo eterno. ¿Qué más necesitamos en medio de las pruebas y las tribulaciones? Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, ¿qué es lo que todos queremos? Que las pruebas y los momentos difíciles se terminen así. Ya. Nos cuesta entender los procesos de Dios en medio de las pruebas. Pero no solamente necesitamos mantener la confianza en el Señor, sino mira lo que dice el versículo 36. Porque os es necesaria. La frase os es necesaria es que sí o sí debemos tener y desarrollar. ¿Qué cosa? La paciencia. Os es necesaria la paciencia. En medio de las pruebas, confiamos en Dios, confiamos en Él, depositamos nuestra confianza en Él y esperamos en Él con paciencia. Os es necesaria la paciencia. Si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos es tener paciencia, y mucho más en medio de tribulaciones, mucho más en medio de padecimientos. Recuerdo, por ejemplo, en el proceso del tiempo que mi hermano Pedro estuvo muy enfermo, como ustedes lo saben, lo único que nosotros anhelábamos con todo el corazón era recibir una llamada del hospital y que nos dijeran que él ya estaba fuera de peligro. Aunque tuviese que estarse meses en el hospital, lo único que nosotros queríamos era que el médico llamase y dijese, él ya está fuera de peligro. Noches sin dormir. Y nos impacientábamos porque queríamos recibir esa llamada. Pero en medio de los vituperios, de las tribulaciones y de los padecimientos, necesitamos confiar en Dios y esperar en Él con paciencia. No por un día, no por dos, no por una semana, no por un mes. Mira, por ejemplo, no pierdan ahí Hebreos. Mira Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, desde el versículo 1 al 6, el autor, en este caso Santiago, nos va a mostrar lo que estaban haciendo los ricos con los pobres. Los ricos estaban haciendo que los pobres trabajaran para ellos y cuando llegaba la hora del pago no le pagaban. Vemos en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Están sufriendo los hermanos. Están padeciendo la injusticia. El hecho no solamente de que no le pagasen y que trabajasen arduamente, sino que el hecho de no llegar a casa con el fruto de su trabajo representaba para ellos un problema inmenso. Sufrimiento. Mira cómo comienza el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened, ¿qué cosa? Paciencia hasta la venida del Señor. Una semana no, un día no. Debemos desarrollar la paciencia hasta el día que Cristo venga. Os es necesaria la paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Si hay algo que hace el labrador hace su esfuerzo, hace su trabajo, pero después de que hace lo que tiene que hacer, solamente le queda esperar en Dios a que llueva. Espera con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Para poder que el fruto crezca, necesitaba esperar en Dios, a pesar de que se esforzara lo que se esforzara. No podía adelantar los procesos. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. En medio del sufrimiento, mira el versículo 10. Bueno, termina el versículo 8.
diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está o se acerca. De eso va a hablar ahorita el autor de los Hebreos. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Somos bienaventurados cuando sufrimos. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué tenemos que desarrollar la paciencia? ¿Por qué es necesaria la paciencia en medio de los sufrimientos? Dios está trabajando en nuestras vidas a través de lo que estamos viviendo. Y aunque a veces no lo entendamos, si hay algo que reconocer, si hay algo que comprender, si hay algo que aceptar, es que el fin es que el Señor es misericordioso y compasivo. El fin de todas las cosas, el resultado de la paciencia es que vamos a ver la misericordia y la compasión de Dios. En el capítulo 1 de Hebreos, de Santiago, perdón, Santiago 1. Otra vez el mismo concepto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, capítulo 1, versículo 2, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte nada. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, de los padecimientos? Cuando nosotros los enfrentamos con paciencia y esperamos en Dios, el resultado es que vamos a llegar a ser perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Pero en medio de las pruebas, en medio de los padecimientos, os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia. Volvamos allá. Hebreos capítulo 10. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. El cristiano en medio de los padecimientos confía en Dios, espera con paciencia en Dios y hace la voluntad de Dios. Confía en Dios, deposita su confianza en Dios, espera en Él, aguardando con paciencia. Y aún en medio del sufrimiento, aún en medio de los padecimientos, hace la voluntad de Dios. ¿Cómo termina el versículo 36? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira lo interesante de esto. Final del versículo 34. Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Final del versículo 35, hay un gran galardón. Final del versículo 36, obtengáis la promesa. Hay algo eterno, hay algo maravilloso para ti y para mí. Si confiamos en Dios, si esperamos en Él con paciencia y si seguimos desarrollando en nuestra vida su voluntad. Y si esto no te motiva, mira al final del versículo 36, obtengáis la promesa. Mira el capítulo 10, versículo 23. ¿Por qué debemos ser pacientes? Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Hermano, si Él te prometió una mejor y perdurable herencia en los cielos, lo va a cumplir porque Él es fiel a sus promesas. Si Él te prometió un gran galardón, si te mantiene firme sin retroceder, Él lo va a cumplir porque Él es fiel a sus promesas. El que te prometió es fiel. Él va a cumplir. Si hay algo que caracteriza a Dios, según Tito capítulo 1, versículo 2, es que Dios no miente.
Lo que Él promete lo cumple, lo que Él dice se hace. Por eso Él es digno de confianza. Hay que confiar en Él. Hay que seguir adelante. Amén. ¿Y por qué nos es necesaria la paciencia? ¿Por qué necesitamos esperar con paciencia? Mira el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanito lindo, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso que tú estás viviendo, eso que yo estoy viviendo, las circunstancias que estamos atravesando son por un poco de tiempo. Las pruebas son momentáneas en comparación a la herencia, al galardón y a la promesa que Dios nos ha hecho. Espera en Él con paciencia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y es interesante que el autor de Hebreos tome estas palabras del libro de Habacuc, el versículo 37 y 38. El contexto de Habacuc, ¿cuál es? Hay sufrimiento, están padeciendo y Habacuc siente la frustración de creer que Dios no está haciendo nada. ¿Qué pasa contigo, Dios? Oro, no me escuchas, ves la maldad, ves cómo estamos padeciendo y no haces nada. Hasta que él entiende. Y Dios le responde en el capítulo 1, haré una obra en tus días que si aún tú la oirías, no la creerías. Yo estoy haciendo algo en base a mis propósitos con ustedes. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Puede que sea una referencia a la venida, al día final, o puede que sea una referencia a que en medio de los padecimientos Jesús está ahí para venir y estar cerca de nosotros. Me parece que es una referencia más a la venida, al día final, por lo que vemos en el versículo 25 también, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Falta poco, hermanos. Por eso, lo peor que le puede pasar a nuestras vidas no es que suframos. Lo peor que le puede pasar a nuestras vidas no es que lo perdamos todo. Lo peor que le puede pasar a nuestras vidas no es que terminemos presos por ser cristianos o que nos quiten la vida. Lo peor que le puede pasar a nuestras vidas es volver atrás, es retroceder. Versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que en medio de los padecimientos y los sufrimientos vuelva atrás, deje el camino, sus pies se deslicen, su corazón se endurezca, nuestro ánimo se canse hasta desmayar. Lo peor que nos puede pasar es que nuestras rodillas se sigan paralizadas y nuestros brazos continúen caídos. Lo peor que nos puede pasar es volver a la vida de la cual el Señor nos rescató. Mas el justo por la fe vivirá. La fe juega un papel indispensable, importante, necesario para poder alcanzar el galardón, la herencia y la promesa. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero, versículo 39, pero tú y yo no somos de los que retroceden para perdición. Hermanito lindo, pase lo que pase en su vida, siga adelante. Ponga su mirada, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada, si quiere, para que siga adelante en el galardón. Mira, por ejemplo, me faltó decir esto en el capítulo 11, versículo 24. 11:24.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿dónde la mirada? En el galardón. Ponga su mirada en el galardón, para que aún en medio de la prueba, de las dificultades y de las tribulaciones, siga adelante. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tómese ese versículo para usted, póngale su nombre. Yo, Alejandro, no soy de los que retroceden para perdición. Yo, Roberto, no soy de los que retroceden para perdición. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Y si tu respuesta, y si tú eres de los que tienes fe, debes saber esto. ¿Cómo comienza el capítulo 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, en medio de los padecimientos, en medio de los sufrimientos, en medio de los vituperios, seguimos adelante porque tenemos la certeza de lo que esperamos y tenemos la convicción de lo que Dios nos ha prometido, aunque no lo veamos. Por eso, seguimos siempre adelante. Por eso, no retrocedemos, porque somos hombres y mujeres que están seguros de lo que esperan y que tienen la convicción firme de que lo que Dios nos prometió es así, aunque no lo veamos. El autor de Hebreos, para terminar ya con esto, el autor de Hebreos va a motivar a los hermanos, mostrándoles todo el capítulo 11, los ejemplos de hombres y mujeres que creyeron en Dios y que confiaron en sus promesas. De hecho, se habla mucho en el capítulo 11 de la fe, pero en realidad detrás de la fe hay una promesa. Dios promete y la fe nos mueve. Creerle a la promesa de Dios nos tiene que mover hacia adelante. Eso es lo que nos va a presentar el capítulo 11. Pero si te parece grandioso los ejemplos que nos muestra de estos hombres y mujeres que creyeron en Dios, que confiaron en Dios, todo esto va a terminar en el capítulo 12. Si te parece muy grande la fe de Abraham, si te parece muy grande la fe de Sara, si te parece muy grande el ejemplo de Job, si te parece muy grande la fe de Isaac, de Jacob, la fe de Moisés, si te parece muy grande como por la fe los egipcios no temieron a la ira del rey, si te parece grande todo esto, piensa en esto, hay algo más grande y nosotros debemos poner nuestra mirada en él. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos que nos dice el capítulo 11, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos adelante, corriendo con paciencia, despójate del peso, saca de tu vida el pecado y continúa, pero continúa con tu mirada y con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el principio y el final de la fe, donde comienza y donde termina la fe. Sigamos adelante, corramos con paciencia y que jamás, jamás pase por nuestra mente el hecho de retroceder. Sea lo que sea que vivamos en esta vida, sea cual sea la circunstancia que tengamos que atravesar, os es necesaria la paciencia y no perdáis vuestra confianza, porque hay una mejor y perdurable herencia, hay un gran galardón y hay una promesa, y el que te prometió es fiel. Tú síguele siendo fiel a aquel que te prometió. Que Dios te bendiga.